Castilla y León era hasta hace bien poco conocida como el granero de España. La importancia de la agricultura y en especial de la actividad cerealística impulsó a mediados del siglo XIX toda una industria harinera puntera en todo el país. Más de 60 industrias llegó a atesorar la provincia dedicadas al almacenamiento, molida y distribución del grano y de la harina. La mayoría de ellas se encuentran abandonadas en la actualidad, edificios industriales testigos de una época de esplendor que en muchas ocasiones están fuertemente ligadas al Canal de Castilla. Tal es el caso de la harinera de las Luisas, en Corcos del Valle, que reposa sus ruinas a la vera de la esclusa 40. Todo ello viene derivado de la influencia que tenían los canales franceses como vía de comunicación y comercio, y se dieron cuenta de por qué no hacer un proyecto aquí en Castilla, sobre todo porque éramos una provincia cerealista, el cereal era muy importante y los puertos del norte eran fundamentales para el comercio. Por eso, en aquella época se decidió hacer un canal artificial que partiría de Alar del Rey y llegaría en un principio hasta Segovia. Lo que pasa que el proyecto finalmente se modificó y tenemos dos ramales que llegan hasta Medina de Río Seco y hasta Valladolid. Curiosamente, alrededor de él, o en su camino, aparecieron edificios como este que estamos viendo ahora mismo, lo que es la harinera de Corcos del Valle. El motivo es que el comercio y el transporte, sobre todo del cereal hasta los puertos del norte, era muchísimo más cómodo gracias al Canal de Castilla. La llegada del ferrocarril terminó con el comercio a través del canal, mucho más lento y costoso que a través de las vías, que ahora convertían a Valladolid en un nudo ferroviario fundamental para su posterior desarrollo industrial. La harinera de Corcos fue víctima de ese cambio en las vías de comunicación entre la meseta y el norte. A pesar de las mejoras introducidas en sus instalaciones, el declive fue cada vez más acentuado hasta que en 1966 se cierra definitivamente. Bueno, la característica básica de todos los edificios, un poco en general, tampoco se puede generalizar en todos ellos por igual, pero sí que es cierto que tienen que ser edificios amplios, naves amplias y diáfanas que tienen varias partes diferenciadas muy importantes. Sobre todo siempre tienen que estar cerca de un acuífero, de un río, de una corriente de agua, porque prácticamente en aquella época es lo que utilizaban realmente para ponerlo en funcionamiento. Por eso siempre en los alrededores de la mayoría de las harineras que tenemos en la provincia de Valladolid encontramos las norias de acero, habitualmente en aquella época, que solían mover el agua para poder hacer después la energía propia para elaborar el producto. Las harineras son espacios grandes, espacios muy amplios, que tienen que tener por supuesto el depósito para el grano, después los hilos y también tiene que tener el depósito para ya la materia realmente una vez realizada, lo que es la harina para después comercializar. Lógicamente hace falta un espacio de oficinas, un espacio de labor o de trabajo donde se llevaban las cuentas, no solamente de la venta de harina, sino también de cuando las personas venían de la zona, de la comarca, a traer el grano, había que pesarlo, había que pagarlo, había que hacer toda esa documentación necesaria en aquella época y posteriormente comercializarlo o venderlo. Algunas de ellas, no es el caso de todas, sí que es cierto que tenían viviendas, un lugar de residencia, lógicamente, donde las personas que trabajaban durante todo el año en las harineras tenían que estar pendientes de que la maquinaria funcionara perfectamente y de llevar a cabo estas cuentas que hemos hablado anteriormente. Ese es precisamente el uso actual de otra de las fábricas de harina que permanecen en pie en Valladolid, una de las 9 que llegó a haber en la capital del Pisuerga. La harinera La Rosa, ubicada en la calle Puente Colgante, comenzó su actividad en 1901 de la mano de la familia García Lomas, que aún hoy ostenta su titularidad. Es precisamente ese uso particular el que ha salvado al edificio de correr la misma suerte que las otras 8 harineras que llegó a haber en Valladolid. Yo creo que el 80-90% de la población de Valladolid desconoce que fue en su momento una fábrica de harinas y toda la situación y repercusión socioeconómica que trajo de sí para esta ciudad. No nos olvidemos que la ciudad de Valladolid hasta los años, finales de los años 59, principios de los 60, cuando empezó a entrar Fasa Renault, Iveco, Michelin, todas las industrias, fue una provincia fundamentalmente cerealística y cuyos trabajos se dedicaban fundamentalmente al sector agrario. Los cambios urbanísticos de la ciudad hacen que el entorno de la harinera sea ahora extraño a la fábrica. Sin embargo, se encontraba estratégicamente emplazada cerca de los terrenos del ferrocarril secundario de Valladolid. Muchas de las harineras estaban en torno a ríos, canales o arroyos. Hay otro tipo de fábricas que estaban vinculadas a grandes travesías o al lado de lugares donde había centro de transporte. Donde ahora mismo está la estación de autobuses, en sus orígenes estaba la estación de los ferrocarriles secundarios de Castilla, es decir, lo que llamamos el tren burra, que iba hasta Medina de Río Seco y hasta Tierra de Campos. El ferrocarril secundario finalizó en el año 1969, dejó de tener uso, con lo cual
esta fábrica de harina tenía ya más dificultad a la hora de enviar el grano a los diferentes mercados existentes que podían transportarse por el ferrocarril, con lo cual a partir de aquel entonces, en la década de los 70, dejó de funcionar y se convirtió en una vivienda. La harinera El Palero funcionó a pleno rendimiento a mediados del siglo XIX, adaptando su maquinaria a instalaciones en torno a 1912. Sin embargo, la fábrica fue abandonada en los años 70 hasta que un proyecto municipal arrancó a la harinera de su ruinoso sueño para convertirse en el actual Museo de la Ciencia. Solo se conserva la fachada principal del edificio, siendo una de las pocas que en la actualidad tienen un uso activo. La gestión pública es fundamental en la conservación de los bienes patrimoniales que atesora, pero la iniciativa privada es vital para sacar adelante proyectos que dignifiquen el patrimonio. Es importante que los bienes patrimoniales tengan una gestión, y la gestión no siempre llega a la administración pública porque no puede llegar a todo el inmenso patrimonio que tenemos, sino también a la iniciativa privada. Aproximadamente el 90% de los bienes patrimoniales que tenemos son la iniciativa privada, bien el arzobispado o bien cada uno de los propietarios. En este caso, con las harineras, prácticamente todas son de iniciativa privada. En algunos casos, como por ejemplo en Simancas, que está medio derruido, en Tordehumos, que también está en un estado lamentable, en La Seca, etcétera, etcétera, no se logra darle un uso o una gestión acorde a mantener este bien patrimonial, como sí que se le está dando en los dos de Valladolid, en el de Peñafiel o incluso en el de Medina de Roseco. Con lo cual es muy importante la sensibilización de cara a los propietarios para que vean que lo que tienen no es una carga, es un lujo que tienen que mantener, deben aprovecharlo y deben darle una gestión o un uso para el disfrute tanto suyo o por ejemplo de terceros. Lógicamente la administración pública es imposible que pueda arreglar o adecentar todos esos bienes sin la iniciativa privada de los propietarios. Lo que sí que puede hacer es, una vez que están catalogados, una vez que ya se tienen claro dónde están esos bienes, buscar una forma de catalogación, una forma de protección para que los propios propietarios vean en los bienes algo que merece la pena mantener, como está pasando pues, en Francia, en Italia o en otros países de Europa. 3 harineras, 3 rincones de nuestra provincia, testigos de la evolución industrial de Valladolid, la atención prestada al patrimonio y el compromiso de hacer de él un nuevo recurso económico.